Sí, buenas noches. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, suena extraño hablar de eso en este tipo de eventos, pero no importa, yo soy así. En los 90 yo sería un ambiental y me criticarían por ello. Mi nombre es Alexei Tellerías, si es Cultura es conmigo, coordinador del Arañazo, plataforma cultural, y les doy la bienvenida a esta tercera sesión de la Tertulia de la Yarda, aquí en el Centro Cultural Banreservas, a quien agradecemos el espacio y la disposición para ir articulando estas narrativas sobre la escena rock en República Dominicana. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, titulado El rock dominicano y los medios de comunicación, amores y desamores. Porque decir a la garganta con puños suena un poquito feo. Para tal fin hemos convocado a 4 panelistas que van a hablar desde sus diferentes experiencias y vivencias sobre lo que ha significado escribir sobre esta escena en los últimos... Yo no voy a decir cuántos años porque todos ya sabemos que estamos un poquito veteranos y ese no es el tema de esta clase. Entonces, dando la bienvenida, primero en orden de galatería, invitamos a Rosy Díaz, musicóloga, periodista, bloguera, cantó en una banda que no voy a mencionar su nombre. Ella cantaba en Malapaz, y de hecho es con que nos conocimos, que después se llamó Juego de Ya, pero esa es otra historia. En segundo lugar, directamente desde la X102, Anina Rodríguez. Y literalmente vino huyendo y llegó con la directora musical de la X102, locutora, comunicadora y alguien que ha tenido también muchísimo tiempo trabajando con el tema. Damos también la bienvenida al señor Samir Saba, periodista de pila de años que cubrió para varios medios, incluyendo el Caribe, la escena. Y last but not least, y como dicen por último, pero no menos importante, el señor Ambiori Martínez, el Cuervo, director de revista radioactiva, de la cual vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Muchachos, bienvenidos, muchas gracias. Cada uno de ustedes ha sido convocado con una mala intención. No, mala intención. Qué buena forma de empezar la conversación. Sí, yo sé. Déjame hacer el disclaimer de que vamos a hablar de un hecho que todavía en este momento de la historia sigue siendo polémico, tanto para quienes formamos parte de la escena como para quienes la ven desde los bleachers. Sí, porque el hecho de que estemos hablando de esto hoy es un factor de que hay mucho pendiente de conversar que se nos quedó por hablar. Partamos de cierto punto de, como dicen, common ground, que lo que vamos a hablar es algo que existe, que existió y que sigue existiendo, que ha tenido varios nombres, que no nos ponemos de acuerdo en qué nombre le pondremos. Material, eso también es parte del acuerdo o del desacuerdo. Y que nada, es importante que este tipo de cosas se hablen porque en su momento no nos dimos cuenta de la importancia, excepto Ambiori, y voy a decir por qué ahora, de la importancia que tenía comenzar a documentar y registrar para el futuro. Dicho esto, arrancamos. Y vamos a hablar con Ambiori. Tipo 1995, 96, tú empezaste con un proyecto de una revista, un fanzine para hablar de lo que estaba pasando en la escena en un momento de recuperación, porque estamos hablando que entre 95 y 97, con Tabuté, con Transfusión, con Toque Profundo que nunca deja de tocar, no lo digo por nada malo, ¿verdad? Valga la cacofonía. Empieza a haber un rebrote y como que el fandom crece. Y en ese momento, a ti se te ocurre sacar una revista. Háblame de eso. Bueno, realmente la revista salió de un pique. Vean, no fue de que yo quiero hacer una revista. Si te das cuenta, hay una revista ahí que se llamaba Esperando el Final. Esperando el Final.
En vez de ser tan popular, era bien oscura, porque el dueño se llamaba Ramón Oscuro. Ramón Oscuro Matos. Entonces todo lo de él era oscuro. Y decía, no, pero incluso la revista era fotocopia full. Así él hacía el Word y lo que salía era sobre él. Y dije, loco, pero vamos a hacer aunque sea algo que se vea decente. Entonces yo le hago todo el diseño de la revista. Y él me dice, no me gusta, no es oscura. No voy a decir lo que yo dije, lógicamente. Pues nada, pues entonces yo me quedo con mi revista y entonces la tuya. Entonces le digo que arranqué ese deseo de hacer la revista. No era de que yo quería hacer revista. Interesante. Pasamos entonces a Samir. A ti te tocó cubrir para medios impresos temas de la escena rock local. ¿Fue algo de motu propio? Y sobre todo, ¿cómo fue lidiar para defender? Tú y yo que conocemos lo que significa defender un tema en una redacción, lograr que el medio o los editores de espectáculos de los medios se interesaran en darle espacio a las actividades de la escena. Pues sí fue de motus propio. Yo comencé mi trayecto periodístico impreso en el Listín 2000, que para quienes no lo recuerdan era una revista juvenil que salía todos los domingos en el Listín Diario. Y por supuesto, quienes leían eso gustaban del rock. Y ahí había un nicho importante y encontré el pretexto para poder conectar con ese ambiente. Comencé a hacer entrevistas a la gente que a mí me gustaba. Yo siempre he sido muy fan de Máximo Martínez, por ejemplo, con Tabutec y sus demás proyectos, y inmediatamente lo contacté. Atrevido al fin. Le hice una entrevista, me gustó la experiencia y seguí abordando eso. Me fui adentrando en el ambiente y ya no ha habido forma de salir. Y qué bueno, porque me siento muy identificado con todo el movimiento y con todos los compañeros que están haciendo ese trabajo. ¿Cómo hice para que se interesaran los editores? No hice absolutamente nada. Yo creo que eso fue algo totalmente natural. Contrario a lo que la gente piensa, yo considero que los espacios de espectáculos están abiertos a darle cabida a este tipo de propuestas, pero no pueden dejarle toda la diligencia solamente al periodista, solamente al medio. Tiene que ser un trabajo de doble vía, y para mí ahí todavía hay un fallo por parte de los propios artistas. Tú mencionaste el Listín 2000 y yo voy a preguntar que levante la mano todo aquel que leía esto, pero lo pensé mejor porque eso implicaría delatar nuestra edad y como que no es... ¿Cuál es el problema, Alexei? ¿Tengo 42 años? 44, 43. Yo estamos iguales, básicamente. Pero sí, hay que hablar de que... Hay que hablar de que el Listín 2000 como medio sirvió mucho, sobre todo por esa última página llamada Esto es Rock, el mismo tema de concierto. Yo recuerdo porque lo leí, porque yo era muy chiquito y no me dejaban salir. Algunos conciertos que se hacían del Listín 2000 antes de Evasión. Acá en la Plaza España, por ejemplo, en un tiempo que Caoba Azul, Regata, grabó un cover de Pato Robado y como que fue el especial de la noche. Y sí, es interesante ver cómo Listín 2000 en particular empieza a darle esa cabida. Y yo creo que mucho, y ahorita cuando hablé con Rosy vamos a hablar de cómo yo lo veo de Villaragua, muchos nos enterábamos de las cosas que pasaban sin estar presentes, porque todos los domingos, la última página del Listín se hablaba de qué pasó la semana antes de las Olimpiadas Rock. Y no solamente la última página, yo pienso que era una revista que en su esencia procuraba que tú como joven te sintieras identificado con el contenido. Y evidentemente hubo un momentum en el que la escena fue muy, muy relevante y era difícil escapar de eso. De eso. Ajá. Yo me voy a ir un poquito más lejos a eso que está diciendo Samir. Sí, es verdad que la escena atravesó por un muy buen momento, sobre todo en los años 90, pero yo creo que el hecho de que haya surgido una revista como Listín 2000, que si mal no recuerdo fue la primera en su tipo, o una de las primeras en su tipo, bueno, yo igual al que tú eras muy chiquita en esa época, pero yo creo que respondía a un momento en el que estábamos viendo mucha influencia de un movimiento orientado hacia la juventud que venía desde afuera hacia acá. Teníamos plataformas como MTV, plataformas como VH1, teníamos las revistas de música, las de metal, las teen bop, etc. Entonces nosotros no teníamos nada acá que fuese algo similar, pero íbamos a las farmacias que importaban ciertas publicaciones y comprábamos la revista para tratar de aprendernos la canción a nuestra canción favorita que veíamos en MTV.
Entonces, cuando comienza a sonar rock en las emisoras locales, rock local, por ejemplo, tú sabes para mí lo grande que fue aprenderme mi abuela, porque lo leí en Esto es Rock, en el año que salió, yo no me acuerdo, yo me aprendí mi abuela feliz. Sí, mi abuela, feliz de la vida. Era ese pequeño momento de felicidad, salir a buscar esa publicación cada domingo y sentirme como que nos dieron un espacio. Pero ¿qué yo siento? Yo siento que volvemos al cuento de siempre. Todavía el día de hoy utilizamos la misma frase: eso no vende. Pasó la chulería de MTV, pasaron los años, se fue apagando. ¿Cuántas revistas más orientadas a jóvenes no salieron y murieron? ¿Cuántos canales de televisión? Fue el momento dorado. Había un canal de televisión local, 2, 3 canales de televisión local que ponían videos musicales y artistas latinoamericanos que estaban sonando en las emisoras locales cuando empezaron Shakira y La Ley, venían al país y se presentaban, y era todo ensamblado en un mismo momento mágico para los que tuvimos la oportunidad de tener 44 en el día de hoy y darnos esos foros. Pero después todo se fue desapareciendo, fue mermando, y todavía hoy en día te dicen: no, es que eso no vende. Pero ¿por qué no? Si no lo promueven, si no existe el apoyo, si no existe una plataforma completa que se dedique a darle el espaldarazo a este tipo de propuestas, entonces, ¿cómo va a vender? Si nadie sabe que existe. Ese es un cuento que será tratado en otra sesión, porque eso, esa sesión va a ser sin cámara y sobre todo con trago y con paredes acolchadas, porque puede ser que alguien salga disparado violentamente. No, sin violencia. En ese aspecto, Nina, hay un elemento interesante en esta, digamos, en esta narrativa semioficial de la escena, que tiene que ver con el apoyo radial. Hay un elemento interesante. Si bien cuando uno habla de las famosas 3 emisoras, que realmente son 4, las 4 tienen en común un elemento: son emisoras o estaciones de alcance metropolitano. Hubo ciertos oasis como Radio Amistad en Santiago, aparecían de repente en algún momento mágico, y qué malo que, por ejemplo, Tracy Emanuel no va a poder venir, porque Tracy tiene la historia de cómo ella, la hermana, se subía en San Pedro de Macorís a la azotea con una antena, bueno, con una percha para poder sintonizar cadena espacial, que ya fue 90 finales y principios de los 2000, para escuchar una serie de cadena espacial que ponía obviamente lo más a la DAC y Tribu del Sol. Pero es interesante cómo, aunque las 4 tienen un alcance metropolitano, generan una difusión que muchos somos hijos de esa difusión. Y me voy a poner de ejemplo, aunque no debería, de cómo yo me puse a escuchar la X y a grabar la emisora con todo el anuncio en el 92, porque mis amiguitos en el Calazán oían la X y eso es lo que estaba en onda, yo quería estar en onda. Y oyendo eso yo me aprendí, porque me encantó, a mi lado de yo, que ahorita hablamos de eso fuera de. Entonces, ¿cómo tú sientes que ese apoyo influyó en ese crecimiento, digamos, en ese momento y en un momento posterior? Bueno, es que la radio es un medio de difusión masivo. Aunque fuese metropolitano, era un medio de difusión. ¿Cuántas personas hoy en día, y no en el mercado dominicano, en cualquier parte del mundo, se mueren porque su canción suena en la radio? En el momento que tú tienes una emisora sonando tu música, tú estás seguro de que más de las 5 personas de tu familia o tus 3 amigos te están oyendo, porque se topan con la música de manera casual. Cambias la emisora, de repente tú oyes algo que te llama la atención y dices: ah, mira, magia, ¿qué es eso? Entonces, yo creo que eso fue parte interesante. Ya cuando tú empiezas a sonar diferentes propuestas locales, a principios de los 90 fue como la gran revelación, ¿verdad? Literalmente, la 90, 91, 92 fue la gran revelación de lo que se ha apodado como el rock dominicano. Y luego entonces las cosas fueron como que ajustándose y ya era normal escuchar propuestas de rock hechas aquí en República Dominicana de manera cotidiana en la radio. Y de repente hubo un momento en el que todo se frenó. Dejó de sonar música hecha en Dominicana en la radio nacional. ¿Y por qué al día de hoy todavía hay ciertas emisoras que son las únicas que ponen este tipo de música? Porque
Yo entiendo que hace rato que tenemos que quitarle la etiqueta de rock o música alternativa. Es música hecha por dominicanos. Que si bien es una emisora de baladas, que suena música de baladas, sea cual puede sonar Camilo Sesto al lado de Luis Tomás, con cantata de reloj. ¿Tú entiendes? Perfectamente. Una emisora como, qué sé yo, Estrella 90, para no decir Dico 106. Que suena rock dominicano, porque el radar aquí, Tribu del Sol, suena He estado ahí. Estrella 90. Claro, Hasta y- que como tú le dices rock dominicano, tú como que no asocias rock dominicano. Exactamente, pero es un asunto de que yo siento que los artistas de la escena alternativa no los tienen tan presentes. Y es un asunto de los programadores de las emisoras, que entiendo yo que deben hacer su tarea. Porque si bien yo conozco mucho sobre la escena de la música alternativa en República Dominicana y me mezclo con el rock dominicano todos los días y recibo propuestas de todos esos jóvenes que están haciendo, que hay mucha música allá afuera, hay muchos jóvenes, mucho talento. Pero yo también sé quién es el Alfa, y sé quién es Toquilla, y sé quién es Bulín, y también sé quién es Braulio Fogón. Anthony Santos y Braulio Fogón. O sea, yo estoy al tanto. Que no sea mi género en mi emisora para programarlo son otros 500. Pero si hay una canción de un artista dominicano que aplica, mi labor como programadora es conocer la música que está hecha por dominicanos allá afuera. Y darle el soporte, no el apoyo, el soporte. Porque todo se sostiene sobre la misma estructura. Eso es lo que yo entiendo, personalmente. Pero yo sí quería como el contexto latinoamericano. Así como la radio, el rock radio, fue un eco de lo que estaba pasando en Latinoamérica con el rock en español. Así como vino, así se fue. O sea, ese mediado de los 90 no fue en Dominicana, o sea, fue desde Estados Unidos, o sea, que las principales bandas de lo que era un rock más pesado, que aquel entonces sería grunge o algo así, se volvieron más pop. Creció el hip hop, eso pasó en Latinoamérica. De repente de Caifanes era Molotov quien hacía la gira, pero después de Molotov ya hubo un vacío también. O sea, es que eso fue como general. Algo pasó ahí, un vórtice cuántico, no sé qué pasó, pero o un cambio generacional, pero entiendo que esa cultura fomentada por la radio, así como vino por ese eco, así también se fue por ese mismo eco de que nosotros somos un país que, bueno, que somos reproductor también de tendencias culturales que pasan. Y recuerda que en ese momento específico que tú estás señalando sucedió el gran hecatombe. Llegó Napster, llegó los archivos musicales, compartir archivos por internet y se armó el gran lío que transformó cómo escuchábamos música, de escucharla en cassettes y en CD players, en cassette players, CD players, en AMP3 y a todo el mundo querer meter 700 canciones en un CD porque tenía el bitrate bajitico y que había muchas canciones y tú la podías ver en tu carro. A lo que tenemos hoy, que son las estructuras de música en plataformas de streaming. Eso fue parte de, o sea, en el momento en que la radio dice que, bueno, yo no le voy a prestar atención más a esta gente porque no está sonando en ningún sitio y solamente me voy a ir por lo que está sonando en los listados, en la mainstream. Claro. O igual el imaginario del rockstar, porque uno que consumía rock, bueno, pero uno tenía como un imaginario del rockstar que también se fue con la era digital. No sé si vieron el documental de Netflix de Oasis. Ellos son el ejemplo perfecto de cuando el mundo a nivel del negocio de la música cambió del CD a lo digital. Y cómo ellos mismos se recogieron para su casa. Ya no, esas historias de divos que tenían los dos hermanos, o sea, ya eran las Spice Girls, ya era otra cosa. El documental habla de ese momentum. Cuando el mundo cambió, señor, sencillamente, y la manera como dice de reproducir y de intercambiar la música, que es muy social, porque esto mismo del rock tiene mucho que ver con que fuiste al concierto de fulano, te daban un cassette en la entrada. Yo tengo varios cassettes de JLS, de Guaitiá. Después te daban USB. Vaya, de Pocket. O una tarjeta para descargar. Música RD. Música Música RD. Exacto. Entonces, eso también, esa socialización del intercambio musical también cambió. Ya no tenía gracia. Tengo en mi casa, yo no sé cuántos gigas de música. O sea, ya, eso cambió. Y bueno, y es verdad que tuvimos a nivel de un tiempo donde se intercambiaba mucha música digital. Pero ya todos esos imaginarios de la cultura rock cambiaron ahí. Porque es que todo evoluciona, todo cambia. Y si bien tú dices que llegó la música popular, la música va en ciclos. El rock tiene más o menos un ciclo de 7 años en el que nace y muere. Durante la década de los años 90 veníamos de un rock
del glam metal, para no ponerlo en palabras de nuestro querido Tabaré Blanchard, que usa otros términos. No, también hay necesidad. Veníamos del glam metal. Luego nos topamos con el techno que venía de Europa, pero también estaba empezando el hip hop y yo en MTV Raps, una plataforma bellísima, genial. Y apareció Vanilla Ice, que todavía anda quejándose de lo mala que ha sido la vida con él, el rapero que más lucha con Dios según él. Pero bueno, llega el grunge. El grunge cambia la forma en la que la música nos hablaba, cambia la forma en la que escuchábamos la música, sobre todo en esa época. La gran revelación fue ver un video como Smells Like Teen Spirit en MTV compitiendo con Vogue de Madonna y llevándole la corona a Michael Jackson cuando tenía Dangerous en el puesto número 1 de la Billboard. O sea, literalmente, Nevermind de Nirvana tumbó a Michael Jackson del número 1 de la Billboard. ¿Pero por qué? Porque hasta el año 1991 no se contabilizaba de manera real y genuina cuántas copias de discos se vendían. Entonces, cuando llega Nielsen SoundScan, que le ponen un código de barra a todos los discos, vayan al experimento, el que tenga discos de los 80 en su casa, vea que ninguno tiene código de barra. Después del 91 todo tenía un código de barra, entonces se contabilizó de manera real. Y entonces a los listados comenzaron a llegar más música rock y más música country. Ahí comienza a cambiar la radio. ¿Por qué? Porque todo se vuelca hacia el grunge. Toda la disquera quieren buscar agrupaciones de grunge para lanzar la próxima gran estrella, pero entonces el grunge llegó hasta el 94. Muere Kurt Cobain y prolifera la música alternativa. Comienzan a aparecer agrupaciones como Garbage, Oasis andaba por ahí, que venía haciéndole la contra del Britpop. Fue bueno para las mujeres. Para las mujeres fue muy bueno, porque Kurt Cobain, siendo feminista como era, dio paso a toda la revolución del Riot Girl Movement también, y por ahí llegaron los festivales de música de mujeres, etc. Entonces el rock fue haciendo así hasta que llegamos como al New Metal, y ahí se estancó. ¿Por qué? Porque venía la contra del pop. El pop venía subiendo. Ya en el 97 lo que sonaba era Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera, las Spice Girls, TLC. Era todo el llamado colectivo de la música pop. Y así terminamos el milenio, con el pop arriba. Y no fue hasta el 2002 cuando salieron los Strokes que el rock volvió a sacar la cabeza. Entonces estamos hablando que desde el 96 como hasta el 2002 más o menos, ciclo de 6-7 años, fue que el rock volvió a ser relevante internacionalmente. System of a Down fue como lo que despertó a uno a principios de los 2000. Ah, ok. Estamos de vuelta. Sí. Rosy, hablemos de tu blog. Diga, sí, bien, venga lo que eres vaquero. Y entendiendo que venimos de una tradición que cuando llega lo digital empiezan a aparecer proyectos que empiezan a tomar más en serio esto de la difusión, no tanto como una paginita que yo quise hacer porque no tenía tiempo y ahora para el alimento, cuando se da, empiezan a aparecer iniciativas muchísimo más serias, como a nivel de, que bueno, todo el mundo sabe que yo tengo mis historias con a nivel de, pero ya cuando llega la etapa donde se hace más fácil para uno comenzar a publicar, tú empiezas a escribir sobre música dominicana en general, pero con cierto énfasis en las bandas de la llamada escena. Háblame del proceso, de cómo tú lo viste, cómo te sentiste. Bueno, efectivamente, había una comunidad de blogueros, porque tú eras de esa comunidad. Yo era de esa comunidad. Había Samir, Manuel Bernández. Sí. Sí, había gente, inclusive había blogueros de Santiago, de varios sitios, era interesante. En Nueva York. Nueva York, exacto, era interesante. Yo comencé haciendo reseñas como de la experiencia de los conciertos. Hasta el día de hoy sigue siendo de mis cosas favoritas, o sea, ver cómo la gente reacciona a los conciertos. Así fue que yo empecé. Comencé con el rock porque era la escena de la música que consumía, venía también de ahí, y que ya había una vocación de escribir, porque recuerden que existía también la revista La Vaina. La Vaina no era rock, pero era todo. Como había rock, había hip hop, había graffiti, había arte urbano. Era una revista alternativa. Entonces siempre tengo que mencionar, dice Patricia Minaya, que un icon, que es un ícono en ese momento, pero ya ahí nosotros hablábamos y ahí entrevistábamos a personas, a Leo Susana lo entrevistamos, ya a esa escena de ese momento. Entonces cuando decido pasar a lo digital, comenzó con eso. Primero, la experiencia del en vivo y de las comunidades que se armaban, de los grupos que se hacían. Recuerdo que era una época muy pocket, porque Pocket hacía unos lanzamientos muy públicos, o sea, sí, muy Pocket.
hacía unos lanzamientos muy públicos de las cosas que hacía, por lo tanto era el que más fácil tú encontraba información. Por lo tanto, no sé por qué me llega mucho a la mente Pocket, Aubrey Clem de esa época también, que eran gente que eran nacidos de alguna forma a plataformas digitales. El comandante. Vaya, de la luz, de la luz ultravioleta. A lo mejor cuando salió la Biblia. Sí, entonces eso era como básicamente cuando comencé como a bloguear, y ya luego sí se volvió como más amplio, porque la música, el rock en ese entonces tenía mucho, bueno, lo tocaste cuando estaba Tomás Álvarez aquí, que hubo un momento que los rockeros y la gente del hip hop también se entendían muy bien, sobre todo en el contexto de lo correcto, había ciertas colaboraciones, Rita Indiana andaba por ahí también como entre los dos mundos, o sea, había como una comunidad alternativa donde confluía Bateicero y mucha otra gente. Después vino Luis Díaz, y bueno, Luis Díaz también fue como un cónclave para unir como a toda esa escena, ya con ese concierto del Jaragua, del Candidato, eso fue como... Y ya ahí había medios digitales, había plataformas en las que uno Yo intercambiaba. fui a cubrir el candidato para nivel D, o sea... Yo tengo mi CD todavía de ese concierto, que era el accidente. Claro. No me lo Te daban el CD en la entrada. Así fue que como comenzó el tema del blog. Efectivamente, algo pasó con la narrativa, y es que los blogs se fueron volviendo muy personales, contar cosas personales. Y yo nunca escribí nada personal, pero disfrutaba viendo al que le comenzaron a nacer hijos, al que se iba del país. Yo no entré nunca como que, bueno, lo mismo hablar de música. con Instagram hace unos años. Mira, sí, ciertamente. Hipster Instagram. Fue Sí, Instagram antes de que Instagram. Instagram fuera Instagram. Totalmente. Y yo digo que ahí fue que comenzó entonces a dividirse lo de los .com. Y ahí salimos del Blogspot y el WordPress. Tú eras un WordPress que tenías, claro, yo me acuerdo. Catarsis Diaria, y como que ahí ya comenzaron los .com. Catarsis Diaria, si era que se llamaba, y Catarsis. Sí, Catarsis Diaria. Sí, y después... Yo empecé en Blogger, me fue a WordPress y luego compré un .com, pero también... Sí, yo tenía Blogger también. Sí, es como el Hotmail que todo el mundo tenía al Yo principio. lo tengo todavía, pero mira, fíjate que sí, porque el Outlook no me funciona, el OneDrive, si no es con la cuenta de Microsoft, no exagera, y ahí está todavía. O sea que, haciendo un punto justo en esto que ya te diciendo, en esa época que comenzaron a popularizarse los blogs y demás, estaba sucediendo algo muy interesante en la escena local. Los Pockets, y los Aubrey Clems, y los González, y todas esas agrupaciones que estaban haciendo lo que tenían que hacer en ese momento, estaban muy presentes en la escena, en los en vivo. Aquí en la zona colonial, por ejemplo, lugares como Mancala, lugares como Ocho Puertas, había conciertos constantemente, o sea, la escena ¿Y estaba el bastante café? en ebullición. Ese bar. Sí, estaban todos haciendo conciertos, entonces hubo como un Patín Bigote, que hasta sus colecciones sacaban y sus compilados y sus conciertos exclusivos. Sticker que te daban. Me voy a morir El de la candidato fue Patín nostalgia. Bigote, y te regalamos unos stickers, acuérdate que sí. Claro. Los stickers, y la posta, ay no, Pero señores, ¿qué pasa? no. Espérate. Aparte de todo eso, la escena está en ebullición, y lo que está sucediendo en radio, o por lo menos en la X102, que yo estaba empezando a trabajar en ese momento, yo estaba conduciendo Generación X desde el año 2002, y era como ese momento, a principios de los años 2000, el rock comienza a resurgir, y un par de años antes había salido un programa que se llama De Consumo Local, que si bien habían existido propuestas para prestar atención a la escena alternativa dominicana, De Consumo se convirtió como en el programa del rock dominicano. Y duraron muchísimo tiempo, luego se frenó por un rato, luego regresó, actualmente está vivo, pero la escena estaba teniendo un ping-pong con los medios. Porque iban a las entrevistas, iban a los programas populares para gente joven en esa época también. Entonces, se dio una situación interesante que hizo que el rock tuviera un muy buen momento. O sea, todas las agrupaciones que recibían la exposición en la radio, que recibían el apoyo de los medios que tenían a disposición, fuera de los blogs que les hacían entrevistas, todo el mundo estaba sacando CD. Era una época en la que todo el mundo sacaba producciones, mucho EP, mucho... Todavía tengo yo allá en la emisora todos los EPs de todas las bandas que salieron en esa época, porque todo el mundo te llevaba su CD, mira el CD para que lo tomen en cuenta. Y hubo un surplus de agrupaciones. No todas se quedaron, pero todas estuvieron conviviendo al mismo tiempo y tocaban prácticamente toda la semana. Fue una buena década la del También 2000. como una buena onda, pero ese es Sí, otro. sí, sí. Ese es otro.
Y ahí más o menos vamos directamente llegando a un aspecto que me interesa que toquemos, que es el tema de los amores y los desamores, sobre todo en el entorno de cómo los grandes medios o la clase periodística se ha comportado alrededor de. En el año 2000 se dio un acontecimiento interesante, 2000-2001, tengo que acordarme el año. Luego de, bueno, primero tomando en cuenta que el rock tuvo la ventaja relativa de que fue reconocido con una estatuilla de los Cassandra mucho antes que la bachata. Primero se premió el rock antes que bachata en los Cassandra. Hubo un momento donde hubo cierto tirijala, que es en la situación cuando en el 1997 la Asamblea de Acroarte decide que el rock y merengue house era lo mismo. Y Máximo Martínez, que me lo encontré casualmente hace como 2 semanas, me lo dijo. Yo le mandé una carta al presidente, que en ese momento era Napoleón Veras, renunciando a la nominación. Ahí empieza ese tirijala, que en el año 2000, y me voy a pasar a mí la pelota, llega a su mayor punto de conflicto cuando, después de volver a premiar, dejan afuera Toque Profundo. Pero tú sabes que en el interín de ese proceso se crea entonces lo mejor del rock dominicano, como él dice, llega a la cabeza. De hecho, esa premiación Para arrollar supuestamente a Cassandra con surge como consecuencia. Y de hecho, en la última sesión, y que bueno, tú estás aquí, yo públicamente hablé de algo que dijo nuestro amigo Joseph Cáceres respecto a esa primera versión. Que él dijo que en esa primera versión, primero que se había hecho en el Don Bosco, y creo que aquí los 5 sabemos que no fue ahí, que fue en la Bocarataina. Hay fotos en una de esas ediciones de Radioactiva. Segundo, que en esa edición alguien tiró ácido del diablo. Supongo que él se habrá confundido porque en el año 2001 en Santiago eso sí pasó, en un concierto en Casa de Arte, pero no fueron los premios, y que por eso no se volvió a hacer más. Obviamente, lo de los premios Rodonador Dominicano también fueron un aspecto de atención. Cuando llega esto, y estoy dilatando, pero tú me vas a entender, ocurre esta situación y es como que el momento de tensión definitiva, y al año siguiente la asamblea dice no van más. Y eso duró como 4 o 5 años hasta que vuelven otra vez. Es interesante cuando uno empieza a ver estos amores y desamores, cómo el tema del premio está presente en ese tipo de cosas, porque muchas de los tanto fans como exponentes sentían que la asociación no estaba tomando en cuenta o simplemente no estaba viendo las cosas como eran. Sin embargo, hay un momento en el que, como tú bien lo dices, se retoma la categoría, y yo te puedo decir que para escoger a los nominados incluso se buscaba asesoría externa de miembros de medios de comunicación especializados y de gente, como por ejemplo la misma Rosy, que no pertenece a ningún medio especializado, pero que está empapada del movimiento. Y en base a lo que se recababa en esa investigación, más que el análisis de los miembros, se daban las nominaciones. O sea que siempre hubo un espíritu de poder nuevamente reintegrarla y estar conectados con lo que estaba sucediendo. Sí, bueno, y ahora tenemos la categoría de música alternativa. Pero es interesante porque siento que cuando hablamos del 2000 para acá, uno lo que recuerda es ese mismo concepto de, claro, los amores y desamores, siempre ha habido cobertura, pero uno siente que de repente, que lo hablábamos antes de empezar, se armaban como que estos dos segmentos, como de, bueno, no, la relación se sentía antagónica. Sin embargo, al final del día, entendemos que a ninguna de las dos partes le conviene esos antagonistas. Yo pienso que eso es como un matrimonio. Tiene sus encuentros y desencuentros en el camino. Y es cuestión de ponerse de acuerdo en algún punto. También, yo no lo vi nunca como algo antagónico. Nunca lo vi como algo antagónico. ¿Sabes por qué? Porque para mí Acroarte era un lobby del merengue. O sea, eran los lobistas del merengue. Mira, como tú dices, o sea, yo mismo no caí en cuenta que el rock fue nominado primero que la bachata. Eso es una efeméride. Gracias, José Rafael. Eso era un redundante, porque el dato. Lo que pasa es que también los rockeros son muy complicados. Por lo tanto, antagónico no puede ser. Vamos a no
puntualizar Entiéndete. los dominicanos somos complicados. Nos encanta segmentar, nos encanta separar, nos encanta dividir. Yo no sé si es un asunto histórico, una división eterna en todo. Y yo soy mejor que tú y tú eres mejor que yo y yo no te hablo contigo porque tú me ganaste. O sea, no hay un momento en el que maduremos como sociedad y entendamos que todo tiene que coexistir dentro de su propio lugar. Y Pero que tienen que integrarse obligatoriamente, Claro. si no, no funciona. Y lo otro es que, aparte que siempre lo consideré un lobby del merengue, que está bien, ok. En segundo, la única categoría en donde se tomaba cuenta lo juvenil era en revelación del año. Siempre en orquesta del año, merengue del año, no había gente joven. Por lo tanto, el rock era un nicho urbano, juvenil, clase media, media La baja. definición, el rock. Como que, ¿me entiendes? O sea que mira, fue un hito, no sé quién hizo la diligencia de que se incluyera por primera vez, pero bien hecho, ¿tú me entiendes? Y otra cosa, que a principios de los 90 habían dos grupos que siempre eran los únicos nominados, Uranio y Transfusión. Hubo un año que yo recuerdo, Villarragua Neiva, como dice Alexei, y Villarragua Neiva esperando mi premio Cassandra, un acontecimiento. Faltó Caoba. Y Caoba Azul, exacto. Y alguien, no recuerdo de las anteriores, dijo que era porque iban a En el 95. ¿no? pero era porque iban a la televisión, iban a los medios. O sea que, obviamente, para que Croata los tomara en cuenta es porque ellos tenían exposición, lo que dijo Sammy. ¿Tú sabes qué yo Y pienso? el sábado de corporativo. Y esta es una opinión Exacto. muy Y eso es personal. verdad, porque Tony Almond dijo en una entrevista con nosotros que la mejor entrevista que le han hecho en la República Dominicana se la hizo Domingo Bautista en la super revista de Colombia. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo dijo a la traga. Ese señor tiene mi respeto siempre porque nosotros estábamos acabaditos de salir y él me hizo una de las mejores entrevistas que me han hecho en medio dominicano jamás. En amor y desamor, no, una relación tóxica tal vez, pero no. Pero ¿tú sabes qué yo pienso? Que, y es una opinión muy personal, que eso tiene también mucho que ver con la manera en la que ha ido evolucionando el propio gremio. Porque de repente puede ser que en esos momentos la membresía sea demasiado mayor como para conectar con este tipo de propuestas. Y al pasar de los años, ellos han ido tratando de ampliar la membresía y que entre cada vez gente más joven, gente que esté más conectada con lo que está sucediendo. ¿Por qué tú haces Yanina? ¿Qué significa? Ayúdame ahí. Perdón, yo tengo Tradúceme. Tengo un problema serio con mis reacciones. No, yo lo que pensé honestamente en el cambio generacional, que es una expresión que yo utilizo mucho en muchas cosas, pero es un cambio generacional que nos quedamos esperando constantemente en absolutamente todo. Yo apuesto al cambio generacional para cambiar paradigmas y visiones y cosas, pero no sucede nunca, porque al final todo el mundo se amaña y todo el mundo termina haciendo lo que el otro quiere que haga o lo que papá quiere que yo haga. Entonces siento como que sí, queremos hacerlo, pero mientras intentamos, nunca hacemos. Entonces ese es el problema, que siempre nos quedamos intentando y nunca hacemos lo que tenemos que hacer. Igual hay dos cosas también, como recuerdo que ya creo que ya Isamil también dio mucho seguimiento a esa tercera ola, como le llamo yo, de la música alternativa, que es la época post Los Misterios, ya Rich Oriach y demás. Ahí se retoma la categoría como música alternativa y sé que él tuvo mucha participación porque había que estar en contacto porque ahí ya yo entré como a asesorar o algo así al tema. Y es que para Nicolai se preparó como algo y le pusimos esos famosos desconocidos. Porque al final son desconocidos, pero todo el mundo lo conoce. O sea, es como lo de Toque Profundo, o sea, y como muchísima otra gente. Todo el mundo sabe que ya están en el imaginario de la cultura popular dominicana. Y para muestra, ese premio verano donde se presentó el especial de Toque Profundo. Con Luis Segura, con toda esta gente, o sea, eso llegó a partes del mundo donde hay dominicanos que eso no tiene, o sea, todavía ven la cantidad de views que tiene ese video. ¿Cómo te explicas la emoción que hubo cuando aquello pasó? Entonces, creo que ese hito fue importante y sobre todo que ahí había muchísima de la comunidad de lo que estaban tocando en aquel entonces, que Pablo Caballo, La Querella, o sea, ese momentum se recogió ahí. Y yo creo que eso es el rock dominicano. Lo demás ha sido confusiones, como dice, cosas de parte y parte, pero no creo que es música dominicana a fin de cuentas. Y otra cosa, hay un disco que sacó Refridonza, como de 100 años de la música popular dominicana, donde están Audrey Campos, Tony Almond, ahí hay muchísima gente haciendo canciones dominicanas. Que déjame hacerte el cuento, que esa colección de Refidonza
toma una grabación que hizo cuando el director de RF11 en ese entonces era ministro de Turismo, que era Joyas de la Música Dominicana, y hay un álbum que está dedicado al pop rock. Y ahí hay un cover aperísimo, por ejemplo, de Tony Almond cantando Carmencita. Sí. Shara Viña cantando Solo Tú de Cabo Azul, junto con piezas de jazz. No, bueno, yo lo escuché por culpa tuya, o sea, fue trabajando juntos y yo, loco, y esto. Y fue en el 99 que salió. Y Lo que pasa es que también aquella generación de jóvenes audaces que escuchaban emisoras de rock, que iban a los conciertos en el Mesón Nuevo Mundo, en Crazy Pop, y se paseaban por la Trazana bebiendo calimocho, creció y reconoce a sus artistas de cuando eran jóvenes y saben que están ahí, que existieron y que hicieron un buen trabajo y que ¿por qué hay que olvidarlos si aún los tenemos cerca? Porque desde cuándo yo estoy viendo Toque Profundo, ¿me entiendes? Pero Tony es mi hermano y lo veo cada par de semanas y es muy lindo y hay que reconocerlo. Entonces es un lindo homenaje, pero es lo que te digo, son momentitos esporádicos que no deberían ser esporádicos. Es que ya debe de haber una escena alternativa que fluya con el resto de las propuestas musicales de los artistas dominicanos. Pero estamos aquí. Estamos en eso. y no, es parte del... Bueno, lo decía en estos días cuando surgió el tema fruto de la primera sesión de quién es el padre. Digo yo, bueno, sí, la discusión es interesante, pero mi discusión más importante, si me preguntan a mí, es que qué está pasando, que no tenemos una escena, no tenemos venue ni en La Romana, ni en San Pedro, ni en San Francisco, ni en Puerto Plata. Para mí eso es como un poquito más importante Hay poco venue en la ciudad. en tanto, porque Hay eso poco venue permitiría un circuito. Pero Un saludo al aire. Eso es Irish. no quería dejar pasar, porque ya que hablamos de medios también, resaltar el tema de la televisión, que es un aspecto interesante, en tanto uno piensa que desde música en un cuarto de hora, del show del mediodía, con Luigi José y Luis Elot, a Lo Manolo y el Nazo como Lo Hermes, pasando por Yandra Full, Sábado Joven, El despeine. bueno, Claro, se le peine / Lo Manolo, porque hubo un momento así, sí. Música con oración. ¿Cómo fue? Música con oración. Música con versión, claro. En acción con Manuel y Hermes. No, tú acabas de mencionar un programa que yo acabo de irme en una. Que Y nos va a esa hacer quizás ese asuma. ¿Era Tita? ¿Era Tita? Era Carlos Almanzar y No, sí, no. Informe por dos. Que... No, eso fue con Cuquín, porque Cuquín... Había otro que yo recuerdo, yo estaba viendo el video y Clemente tenía como 16 años, que era con un croma y todo, era metal. Ese era del ritmo del Canal 9, que después él hacía como programas por grupo y hacía videos. ¿De cuál sería? Gerardo. Mike. Era del mismo del que tú mencionaste. ¿De qué? El programa que mencionaste ahorita primero. Eh, Música no cuarto de hora. Luigi José. Oh. Eso Interesante. Y es como que, si bien pasaba también que hubo un momento donde sí hubo una apertura, yo me acuerdo de haber visto, y sobre todo me acuerdo perfectamente de que los camarógrafos amaban que los grupos de rock fueran. Porque era el momento que ellos podían volverse locos y tirar hacer unos tiros de cámara y camarazo y qué sé yo, porque era una banda de rock. No, y todo el efecto especial de que Exacto. la programación de la cámara. Sí, no, ellos jugaban, es verdad, es verdad. Era como que su momento, no, mira todo profundo, qué ápero. Y es interesante cómo también eso, bueno, la última sesión, alguien se levantó a decir que él bebía mucho en televisión, un muchacho con una trenza. Y eso es básicamente la conexión que tuvo. Bueno, si él recuerda Toque Profundo, porque y tengo mucho que no lo veo, y es interesante cómo, aunque obviamente la televisión local no es ahora mismo como que el medio más visto que tiene penetración, como la televisión también sirvió para que muchas bandas tuvieran esa difusión que se tuvo en ese momento. Claro que sí, yo creo que, por te repito, fue el resultado de un momento. O sea, cuando el rock dominicano comienza a tener una plataforma más grande, comienza a ser más relevante,
ni el show del mediodía ni la super revista se van a quedar atrás. ¿Tú entiendes? O sea, ellos también querían ver por qué esta gente estaban sonando en ese momento. El sol se puede tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo me topé por momentos cuando trabajaba en Colorvisión, en lo que yo cuando no tenía nada que hacer en la oficina, me iba al canal a ver los programas, estaba con los muchachos, con los camarógrafos, todos eran mis hermanos, y yo entraba a cualquier estudio, y en un momento me topaba con que él estaba haciendo una entrevista. Le voy a poner un ejemplo, qué sé yo, que no sea dominicano, para que después no me digan. Le estaba haciendo una entrevista a Gloria Trevi, gracias. Gloria Trevi. Yo estaba muy chiquita en esa época, no pude haber pasado por el canal. Le hicieron una entrevista a Gloria Trevi. Pero quien estaba entrevistando a Gloria Trevi sabía que él iba a entrevistar, pero no tenía ni la más mínima idea de quién era Gloria Trevi. No hacen su tarea. Señores, por Dios, ¿qué les cuesta tomar una revista en esa época si no había internet? Una revista tú. Preguntarle al manager y a la disquera, ¿me pueden enviar la información de este artista para yo tener? ¿Me pueden mandar su música para yo escucharla? Porque ni siquiera la tengo. Hagan su tarea, porque la verdad que es bien feo cuando están entrevistando a una gente y el que está viendo a quien tú estás entrevistando, que te está viendo porque está feliz de que esa persona le están entrevistando y esa persona sepa más que tú, y de repente la impresión sea, men, qué disparatoso ese pana, no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. Quizá no sea ridículo para un grupo de personas que no lo conocen igual que tú, pero para el que sí lo conoce, es el desacierto más grande, porque no te toman en serio jamás. Y eso pasa mucho aquí, demasiado. Para el mismo artista también. Una falta de Ha respeto. pasado, ha pasado. Hay que mencionar también a Mango, a Men, Mango, sí, o sea, el Canal del Sol. Ahí ya eso fue una etapa juvenil. Este otro canal que tuvo con Amé y con Mango, que también hacía programas para teles, que ahí tuvo Sharina. Megamax. Telemax. 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 O sea que... Natalia Fría. Roquina. Y había también un programa en el Canal 6, que ahora es Canal Telemicro, de las Hermanas Frías. Estaba a nivel. Y ahí también se ponían videos de rock y se invitaban. un programa de video en la super tarde. También. También, o sea, sí, o sea, era el momento, o sea, yo creo que todo el mundo quería un producto similar, todo el mundo quería bailar en la misma fiesta, y era la época del rock latinoamericano, la época del rock dominicano que estaba tomando fuerza. Todas las agrupaciones locales le abrían alguna banda internacional. ¿Quién le abrió a Shakira? ¿Quién le abrió a Café Tacuba? ¿Quién le abrió a la Ley? 10.000 veces. Entonces, o sea, eso estaba pasando en ese momento, y era importante. ¿Por qué? Porque los que habitualmente solo veían MTV empezaron a ver a sus artistas que estaban siendo entrevistados aquí en el show del mediodía o en cualquier otro programa, y de repente también veían que al Hadaki, que le abrió a fulanito, lo estaban entrevistando y me estaban tomando en cuenta. Alguien está pensando en la gente como yo que le presta atención a esto. Entonces llega un momento que de repente todo se apaga, el momento de tendencia muere, y ya y todo se acaba, y volvemos a lo mismo, a echar el pleito porque se le dé soporte al Se escenario. espera 7 Sí, años otra vez. y estamos ahora mismo en un momento como de que el motor está volviendo a encenderse. Y, no, como que ahora uno ve que hay un momento de equilibrio. Yo siento, y me dirán ustedes que pensarán que la pandemia ayudó mucho, como que ese revival, como de gente que dijo, no, que tal banda, algunas bandas que incluso descubrieron que la pandemia les enseñó que el hecho de que uno viviera en Boston, otro en Madrid, otro en Santiago y otro en Guatemala, no era un problema para seguir tocando. Y ahora están tocando y en algún momento se juntarán los cuatro y tocarán a un cierto revival. Y yo creo que ahí entran, por ejemplo, el trabajo de documentación y de registro y de difusión de medios como Red Local Radio, señor Geo por allá, que ayudan o que están ayudando a mantener viva la historia, sobre todo primero para los que están viendo lo que, sobre todo en un momento que hay infoxicación, hay exceso de información, y ahora que salir a competir porque hay exceso de información, pero también ese mismo exceso traga mucho de lo que se está haciendo. Pero es interesante ver cómo esto, que ya, no que ya pasó, más bien que de alguna forma u otra sirvió de plataforma para lo que tenemos ahora.
Sobre todo en ese mismo asunto de, bueno, que no estamos de acuerdo en qué nombre le vamos a poner, pero entendemos que hay un producto que merece la pena la difusión y la exportación. De hecho, han habido productos exitosos que se han exportado. Juan Luis Guerra, por ejemplo, Vicente García, estamos hablando de los muchachos ahorita de eso en el programa. Y para mí fue muy interesante el año pasado, en un momento, alguien puso un tema nuevo de Vicente, que Vicente es un monstruo. ¿Y tú conoces el proyecto donde salió Vicente? ¿Cuál proyecto? Calor Urbano. Ah, sí, eso es lo maduro del funk. ¿Tú conoces el funk crew? Entonces, es lo que te digo, te llega un momento en el que la historia tú tienes que sacarla constantemente, con gente que la conozca, pero en el momento que desaparezca el que conoce esa historia va a desaparecer porque nadie la está contando. Son pocos los medios que lo están haciendo. Tú tienes Disco Live, tú tienes Rock Local, tú tienes a la X, que sigue siendo entrevista con De Consumo, con Reset Radio, pero no se cuentan todas las historias. Y la historia es amplia, son 40 años de música alternativa dominicana. Un poquito más. Un poquito más, claro. Pero lo que me refiero es que estamos documentando y estamos viendo cosas puntuales en los medios, en los periódicos, en las revistas, en la radio. Es mucha información, pero es mucha información que nos llega de aquí. Y nos llega gracias a que conocemos a Manuel Betance o a Alexei. Pero estamos hablando, y eso creo que esto que está haciendo Alexei, por eso me gusta, ¿sabes? Porque estamos hablando, se está documentando, y por ejemplo ya Rock Local tiene un podcast. O sea, ahorita, ¿tú me entiendes? O sea, ahí estaremos todos hablando de esto de una manera continua y se está creando un relato Claro que sí. que ya es una sistematización, ya hemos pasado por todo, lo gráfico, la radial, todo, y está ahí. Hay que mencionar también ahí a una página que fue importante en ese revival de la segunda década de los 2000, que es La Casetera. La Casetera. Vital, mega importante, era una página muy bien diagramada para su momento, tenía información de muchísima calidad, había redactores durísimos ahí, no era porque yo estaba ahí, pero había gente. Era muy dura esa página y tenía una continuidad. Este tema de ser compilado en digital, ellos fueron de los pioneros. Antes de Spotify ya ellos hacían compilado por temporadas. Pero también habían otras páginas que se iban un poco a lo más underground, el punk, el metal, que era lo básico. Punk RD, Obscuridad.net. Oscuridad.net, también estaba Dominican Street, metal. Había otra que era metal, la manzana metálica también. La página del Ghost. El Ghost Metrodome, o sea, más de 20 años cubriendo el metal dominicano. La avanzada metálica tenía hasta t-shirt, tenía gorra, era una cosa. De por sí la avanzada tenía. Ellos hicieron un programa de radio Y también. el programa en ese tiempo ¿Se la conocen? Con Fede. en ese tiempo era el carnet que te ponían como que tú eras parte de la escena o parte de la avanzada tenía eso. También estaba Meridiano. Que todos pasaron por ahí. Que eran de por sí Meridiano y la avanzada eran los únicos dos programas de radio que ponían música pesada en ese momento. Sí, en Meridiano escuché yo Depresión de Negro por primera vez y no se me olvida. Era mi primer encuentro con una voz gutural, yo estaba malo de la risa. ¿Quién lo diría? Años después yo que uso a Necro para tranquilizarme. Sí, porque sepan, hay una investigación que dice que a los fans del metal, el metal nos calma. Pero solamente a los fans del metal. Los otros no. Los otros, mi esposa dice, ¿cómo tú oyes? No, yo. En Meridiano también se ofertó un disco de las Olimpiadas y tú llamabas a Federico y como que tú te ganabas el disco de lo mejor de las Olimpiadas rock. Olimpiadas rock y algo más. Y algo más, que creo que tengo ese CD por ahí todavía. Con la revista yo hice también uno que se llamaba Los Mejores Blog. Después hice Metal por un tubo. Sí, Metal por un tubo. Alexei, acuérdate que hacía un concurso de música en casa de teatro y había una categoría rock. Sí, sí. Que tuvo muchísimo tiempo, de ahí salieron varios. El tema de los concursos se va a hablar en una tertulia especial, porque ahí sí hay que hablar.
No de las Olimpiadas, que si empezó a hablar con King. ¿Eh? Messenger Magazine. Messenger Man, ay Dios, ¿cómo es que eso? ¿Cómo se traduce Messenger Man? Ay. Ay Dios, ay Dios, Había pegado eso. ay Dios. No, eso fue histórico. Sí. De ahí salió Kobe Quintana, por ejemplo. De ahí salió, ¿cómo salió? Y Casabe Añejo. Ya. Entonces, de hecho, es interesante. A mí yo llegué a ir a 2 ediciones del Messenger Man. Y a mí como... Yo ahí empalmo con algo que dijo Lechuga en la primera sesión. De la importancia... ¿Por qué tú lo haces? No, bueno. De la importancia de los concursos de banda. Él habló de eso. Claro. Y es importante en De el las crecimiento. Y de las Tienes kermés. que hablar de la kermés, de los colegios, pero una plataforma importantísima con muchísimas agrupaciones. Usaste la palabra Todo tipo, correcta. porque Juan Luis se presentaba en el mes. Como dos tipos. 440. ¿Tú sabes las veces que yo vi a Yarumba y a Toque, todos coexistir en el mismo lugar? O sea, sí, el Loyola hizo cosas. No, pero eso no Bueno, es Loyola que tenía su banda también. Sí. Que era, como todo el mundo la conoció, la banda de Loyola, Coral Negro. Coral Negros. Que en Rewind, por cierto, o sea, emociona ver la parte de Coral Negro. O sea, vean ese documental de rock dominicano del concierto Rewind, está gratis en YouTube. Y es emocionante, sobre todo porque el que de esa generación agradece que un documento así esté bien puesto, bien realizado. Y yo no era fan, pero me emocioné. Primero siguen tocando increíblemente bien. Oye, no, genial. Magual del vocalista, ¿verdad? No. No, la voz no la ha cambiado para nada. Ahora tenía ahora todo con Lea Susana. The Crisis of Mind. Interesante. Muy bueno. Bien, yo entiendo que ahora podemos abrir los micrófonos para preguntas, comentarios, sugerencias, tijeras. Una pregunta. Yo levanto la mano y repito, me pasé de clichoso con eso de abrir los micrófonos. Lo siento. Ok, perfecto. Buenas noches. Bueno, para ya les dio un pequeño disclaimer, yo soy Geo Suero de Local Radio, también soy parte del staff de la X102 del consumo local. Y algo que tú dijiste sobre los medios, que por qué no hay en otros pueblos, recientemente no recuerdo con quién era que yo tenía esa conversación, que todos los medios digitales que están saliendo ahora mismo son de Santiago o Santo Domingo. Yo personalmente, no, para que no lo tomen a mal, yo dije, basta, ya hay demasiados medios en los 2 puntos principales. Y que es verdad, se necesita un medio en Higüey, en La Romana, qué sé yo, en Maní, en cualquier otro sitio, porque eso es lo que hace que la escena crezca y salga del mismo nicho donde ha tenido prácticamente toda su vida, que ha sido esas 2 concentraciones, tanto Santiago y la capital, y en algún tiempo tuvo La Vega y Moca y San Francisco. Y Cabaret. Palafitos. Aunque me refería más a los venues, o sea, de hecho, Palafito, En Ono. New Wave. Por eso, ¿no? En algún momento yo hablé que el rock tenía 4 epicentros, que eran Santo Domingo, San Francisco, Santiago y Cabarete. Bueno, Luego llegó Moca y... Bueno, hay un barcito que es de San Pedro que se llama La Tabla. La Tabla de vez en cuando toca caril, hacen eventos de música electrónica pequeños. Y es también algo que yo comentaba con muchas bandas. Señores, San Pedro está ahora hay 40 minutos. A 150 pesos en Guagua. A 50 minutos. No, pero también está Punta Cana. Punta Cana tiene una escena así bien pequeña, bastante activa. Ahí tenemos a Papi Naranja, que está haciendo un tremendo trabajo. ¿Cómo se llama la agrupación de rock? Estática, muy buena propuesta también. Hay otra banda de acá también de Punta Cana, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero son de venezolanos, pero ellos se presentan como dominicanos, venezolanos que viven en República Dominicana, pero ellos son una banda de rock dominicano. Sí, y es eso, o sea, hay rock activo en diferentes partes del país, pero tiene que llegar, perdóname, tiene que llegar aquí. El enclave San Francisco Tenares también, o sea,
hay unos bares, Biblos en Tenares y uno que no me acuerdo, Sky, algo así en San Francisco, Bueno. donde ahí tocan Richie, o sea, de Contreras, qué sé yo. Se presentaban con Quemado, o sea, entre Casado y Añejo y con Quemado, que son como las bandas anfitrionas, ellos tienen un circuito. Y otra cosa, esta gente un circuito de metal de Santiago, ellos también hacen unos tours por San Francisco y por varios. Ese tour se llamaba Rodando. Y la Rodando. última edición fue en el 2019. Ouch. ¿Puede volver? ¿Por qué no? Estoy tratando de convencer al organizador que lo vuelva a hacer. De por sí ese tour iba a diferentes pueblos, San Francisco. Ellos son de Pimentel en realidad, logrando en ese tour. San Francisco, Santiago, creo que llegaron una vez a tocar en La Vega. Y Santo Domingo, obvio. Volviendo al tema de por qué no se busca otros lugares, con Bordas, en el podcast, en el capítulo que yo hice con el que se dividió en tres, de lo extenso Claro, que porque fue. es bordas. Cállate que viene para la próxima sesión, no me asustes. Ese es bordas, es De por bordas. sí, Bordas dijo, señores, nosotros tenemos que salir de tocar en los mismos sitios. Correcto. San Cristóbal está ahí a 30 minutos. Que tú puedes ir a San Cristóbal, armar algo allá. Y tiene una escena buena. También, de por sí, otra donde está surgiendo una escena es en Barahona. Barahona, sí. En Barahona hay una banda que se llama Caribeña, Buenísimo. muy buena. Y aquí hay mucho material para hacer crecer la escena. Hay muchas bandas. Lamentablemente el epicentro es Santo Domingo y Santiago. Pero hay muchachos de otro pueblo. En Moca están estos muchachos de Tierra Fértil. Boston salió de Moca, que están en Boston. Buster está en Boston. Alter Ego en La Vega. Alter Ego. Eso es su tarea. Ellos vienen constantemente. Cuando tienen algo que están haciendo, vienen, se presentan, piden entrevistas, se mantienen adelante. ¿Por qué? Porque, como bien decía Samir, el trabajo tiene que ser de ambas vías. Si yo estoy haciendo algo y yo quiero que se sepa, yo se lo mando a la persona. Así sea una gente que me publique, yo hice mi parte del trabajo. ¿Entiendes? Esa parte es importante también. Otro también, lo que pasa es que hay muchos grupos que tampoco van a todos los medios porque creen que no lo van a poner. Pero no lo intentan. Porque no lo intentan. Eso es. No, porque yo voy al programa de Miriam y ahí me Permiso. ponen. Un ejemplo vivo. Ella tiene un programa. ¿Cuál es el consumo? Un ejemplo vivo. Ha sido de consumo local. Hay gente que yo le digo, mándame la música, vamos por el programa. Me dice, no, ¿qué para qué? Y yo, viejo, la primera conexión tuya soy yo. Ya el primer contacto contigo soy yo. Y es más fácil para tú entrar. Si yo te estoy diciendo a ti, mándame lo tuyo. No es que y uno vamos pasa por el plural programa. al final del día, no hay por qué discriminar. Ya al final del día el público ve tu propuesta, si bueno, si malo, si gusta o no gusta, pero yo te abro la puerta para que la gente sepa de qué tú vas. Siguiendo con el mismo tema, yo entiendo que hay una importante apertura de los medios de comunicación hacia la escena alternativa. Recientemente el grupo RCC Media compró varias emisoras, le cambió el nombre y el hijo del dueño, que Ricardo, entiendo que él tiene la visión de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Entonces, creo que son 3 emisoras, Sentido, la 103.3, que ahora se llama así, y los 40. Creo que son 3 que están apoyando mucho la escena alternativa. Y hablando de emisoras, recuerdo también la 103, que antes era Millennium, que también apoyaba mucho la escena alternativa y la escena pop. Y también es importante lo que está haciendo el Estado Dominicano, porque siempre se piensa que todo es negativo, y me parece muy importante lo que está haciendo Quisqueya, Radio Quisqueya, la Quisqueya FM. Quisqueya FM, la 96.1. Muy bueno lo que están haciendo, están apoyando a todos los artistas nuevos, o sea, me sorprende, yo le escucho mucho, la monitoreo, y de verdad que están muy pendientes de lo que está sucediendo. O sea, que me parece que la radio está muy atenta. Yo me descubrí fan de Techi gracias a Quisqueya FM. Yo le quiero hacer una pregunta a Miriam, lo voy a hacer al revés. Tú que tienes un medio, en este caso un programa de televisión que se dedica sobre todo a darle cabida a la música alternativa dominicana, ¿qué tan difícil te hace llenar el contenido semana tras semana? No se me hace difícil. Ok, cuéntame por qué. Porque ¿Cómo lo haces? constantemente me escriben
Y por lo general, cada semana yo entrevisto a 3 artistas. Vienen básicamente artistas de Cibao y la mayoría son de aquí. O dominicanos que viven en New York, Boston, pero nunca he tenido problemas con el contenido. Ok, bueno. No, y es importante también eso que tú mencionas del apoyo de ciertas entidades del Estado. Recordemos que el Ministerio de Cultura también hace muchos conciertos en los que toma en cuenta algunas propuestas locales, que si por rock, que si por... Ese es un tema donde en algún momento hay que decir como que, ¡dale, estamos aquí! Y también el trabajo Radio Santa María en La Vega también, acuérdense que tenían... Claro. Sí, sí. La Casa de la Música. Sí, que un archivo general como de todo lo que se ha hecho. sí, no, hay muchísima música. Hay muchísima música. Hay también Radio Santa María, que es una emisora como icónica, católica. Ellos también tenían, en el sur, Radio Enriquillo, llegó a tocar música, qué sé yo, desde Convite, esa gente de Luis Díaz estaban haciendo, ponían música junto con los merengues y todo lo que sonaba. Y luego en La Vega, hasta hace poco creo, tenía un espacio donde incluso iban a Pucamaima, al estudio que tienen en Pucamaima, y grababan un live, donde hay acústicos de muchísimos artistas, vamos a decir que son todavía vigentes, Marimba, Richie, qué sé yo, Mula. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también de repente hacer el ejercicio de... Había un muchacho que era de Higüey, que iba a eso, Eudi, que tenía también un medio donde era más exactamente, más de rock pesado. Y él de Higüey iba donde a los pueblos, yo me lo llevé a encontrar en San Francisco de Macorís, por ejemplo, haciendo su trabajo, como dice Anina. Sí, bien. Respecto a la relación rock dominicano y prensa local, amor y odio, realmente yo creo que hay una diferencia clara entre aquellos profesionales de la prensa que aman el rock y aquellos que realmente muchas veces opinan ignorando realmente lo que es el género con sus diferentes digamos subgéneros que involucra. Yo creo que aquí lo que pasamos de 50, que fuimos jóvenes en la época dorada de inicio del rock alternativo latino, pudimos darnos cuenta cómo un periodista influenció grandemente para que no se presentaran los Héroes del Silencio en su mejor momento en el país. Simplemente porque a su hijo le gustaba Héroes del Silencio, se puso a investigar, vio en el Cid de Avalancha, que hay una canción que dice Opio, y se escudó en la ley 5088. Pero no fue a Héroes, fue a Enrique Mutis. Fue a Bunbury. A Héroes del Silencio, primero, en el 96. Y después a Bunbury, que Bunbury vino a llegar después con su tercera o cuarta producción al país, que incluyó en su canción precisamente Los restos del naufragio. En Santo Domingo, si nos dejan volver, porque realmente hubo una influencia. También hubo una gran influencia de la prensa local en como le digo, desacreditar el concierto de Toque Profundo, Rock sobre las Rocas, que fue un exitazo, pero un periodista de renombre también salió a opinar acerca del concierto y de como lo denominó, rastrería que Toque Profundo cometió porque simplemente se presentó en parte, pero esa persona no fue, ese periodista ni siquiera fue al concierto. Entonces no ha habido una relación amor-odio per se, sino que hay periodistas que aman el rock y tratan de difundirlo, tratan de que lo que se hace en la escena local se conozca, y hay otros que simplemente son ignorantes y meten la pata y hacen mucho daño. Es una El realidad. problema es que la ignorancia es atrevida y hace muchísimo. De hecho, resulta curioso. El problema es cuando la persona ignorante tiene poder. Exitoso, Toque Profundo tuvo que gatear con Intended para que tu líder pudiera correr. 1, 2. Ya que hablamos de estas cosas, yo creo que un elemento interesante, que no tiene que ver necesariamente con periodismo, pero sí con rumores, es la famosa historia de Negro y la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. A Negro la suspendieron por 6 meses porque se regó el rumor de que en un concierto en casa de teatro
sacrificar a un animal. Nunca pasó. Nunca pasó. Le pasó a Ozzy también, y mira, él sobrevivió. Sí, pero Ozzy sí lo hizo. No sé si la mordió. Ozzy sí mordió el vampiro, El murciélago. pero el murciélago, pero Necro no, sacrificaron un animal. Pero alguien dijo que sí, llegó a la comisión y la comisión suspendió, exacto, leyenda urbana, lo suspendió por 6 meses. Alex, no puede ver una banda de metal si no hay un rumor de un pollo sacrificado. Tú no puedes crecer como agrupación si no hay un rumor de ese tipo. Entonces Necro se volvió leyenda. Aunque hubiese Eso le hizo mejor. Estamos esperando un pollo en todos los conciertos y nunca apareció. Ok. Bueno, yo quiero apuntar algunas de las cosas que ustedes han mencionado. Algunos me conocen, otros no. Yo he estado siempre relacionada al mundo de la música, del arte. He hecho programas de radio en Quisqueya, ahora que me lo menciona Miriam, hace mucho, entre el 2000 y 2006, tuve un programa que se llamaba Carril del Medio, donde yo tenía toda la semana, todos los artistas, toda la música nueva, y eso fue un momento muy bonito. Por lo que nosotros también necesitábamos amplificadores, o sea, gente que consuma y que amplifique. Por ejemplo, lo que está haciendo Miriam, que se ha arriesgado con este tipo de contenido, o sea, necesitamos más gente que haga eso. Pero además de eso, estoy de acuerdo con Samir, de que los artistas se han quedado en un discurso también de aquí no se apoya no sé qué, no se apoya esto. O sea, mi hermano, levántese a las 8 de la mañana y vaya a la entrevista. No van. Entonces, yo he visto de todo realmente. Yo he visto de todo, o sea, gente que no cree en sí mismo, y recuérdense que los artistas, como seres humanos, tienen que vivir un proceso de evolución y de madurez dentro de su propuesta. Y en ese proceso de madurez, muchísimos proyectos desaparecen. Entonces, decir que la escena sube, baja, es como nosotros los humanos, tal cual. Subimos, bajamos, desaparecemos, venimos con propuestas nuevas. Entonces yo creo que también hay que actualizarse de la forma de difundir la música. Si bien están los medios tradicionales, hay un montón de plataformas que existen, que son gratis y de todas formas, pero hay que trabajar. O sea, hay que producir, hay que buscar a... Hay muchos artistas que se quejan de que cuando van a tocar siempre ven a la misma gente, la misma cara en todos los conciertos. ¿Qué están haciendo diferente para que haya otra gente? Por ejemplo. ¿Qué están haciendo diferente para conquistar nuevo público? Yo trabajé en un proyecto con Diego Mena, que fue cuando él hizo el disco de Pasta. Ese proyecto lo trabajé yo con él. Yo le dije, mira Diego, no vamos a hacer lo mismo de todo el mundo. Vamos a hacer algo diferente. Nos inventamos el disco de Pasta, hicimos una gira, Diego se presentó en la Plaza de España, o sea, no le teníamos miedo a hacer cosas diferentes y eso fue un tour exitoso. Lo único que fueron 3 iniciativas diferentes de las que estaban pasando. Entonces, también se necesita creatividad para gestionar un proyecto artístico, que es lo que yo veo en nuestro país, que falta mucho. Falta de creatividad para gestionar su proyecto. Porque lamentablemente muchas veces tenemos talento, pero nos faltan muchísimas otras herramientas que necesitamos para que eso se difunda. Entonces la creatividad también formalidad en el trabajo. También, pero también hay otra cosa, que es lo que tú dices, tú o evolucionas o te mueres. Es sencillo como eso. Te mueres en tu propia... Sí, tú evolucionas, pero... tú te quedas estancado, te fuiste a pique. Y yo conversaba antes de que empezáramos el conversatorio con Ambiorix, de que hace ya un mes y pico, los muchachos de Cero Beat lanzaron un nuevo sencillo que se llama Llévame. La canción está chulísima, lleva unas líneas de bajos diferentes, está súper chévere. Y lo primero que le pregunté a Tomás cuando lo entrevistamos en el programa, le dije, contrario, qué chévere escucharlos diferentes. ¿Por qué? Porque los artistas le tienen miedo al cambio, porque lo que han hecho le funciona, pero cuando se estancan en un mismo sonido por mucho tiempo, se tornan aburridos. Entonces, si no hay una evolución, si no hay una influencia que te encienda esa creatividad, como tú dijiste, tú dices, oh, yo estoy haciendo muchas cosas, óndale, qué bueno que hay algo que se prendió en el que dijo, déjame hacer cosas diferentes con lo que tengo buenas herramientas, déjame usarlas de nueva manera, y eso es lo que tiene que pasar. Bueno, lo que está pasando con Toque Profundo y sus conciertos de generaciones. O sea, ya eso es un soldado de por vida, porque siempre esos son los hijos de la gente que los seguían a ellos, que crecieron oyendo la música de Toque Profundo. Ya esos chamaquitos tocan un instrumento musical y ya se están presentando en stage. Literalmente, de Children of the Future. Exacto. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a los 5 expositores, porque de los eventos que se han hecho de este tipo, este es el que siento que tiene mejor ritmo, en el que están más afinados y con mayor dominio del tema, en sentido cronológico y de la data que se está presentando.
pienso que parece que no hicieron un esfuerzo especial de coordinarse previamente, pero la vivencia de todos nos ha llegado muchísimo. En segundo lugar, quisiera felicitar a la persona que la vez pasada, cuando yo hice el llamado para que la documentación de que se hace referencia aquí fuera donada al Archivo de la Nación, hubo una persona que llevó unos CD que tenías, unos discos cassette de rock dominicano. ¿Y qué pasó con eso? Que allá yo soy gestor de la donación al archivo. Ellos me dijeron, ¿por qué no hacemos un ciclo de grabación? Allá tienen un estudio de grabar el archivo de voces. ¿Por qué no desarrollamos, número uno, una serie de eventos llamando a Alexei o a los expositores a reproducirlo para que queden grabados? Que mientras tanto queda seguro. Y además de eso, decir que veo que tienen, esa revista que está ahí, eso no está depositado en el archivo. Para fines de préstamo, se le presta 2 meses. Y le sacan una etiqueta en la fototeca y en la biblioteca, rock dominicano, de la página del archivo, pero no lo voy a llevar. Sosa, he hecho la tarea. dice América que hay algunas que se depositaron. Si vas a perder, Ojalá. No, Por ejemplo, porque la vez pasada hubo cantidad de gente de los repositores. Yo tengo en mi casa grandes cosas. Pues no, quien lo llevó no fue de los repositores. Es yo los llevo, lo que tengo que tengo disponible lo voy a llevar al archivo. Pero además, me plantea incluso allá, pero ¿y por qué no se hace para el año que viene un libro de la historia del rock dominicano a partir de este proceso? Parte de este proceso tiene que ver con decir que tenemos que hablar después de esto. Y qué bueno pues, que en el archivo estén pensando en eso porque hay cosas que se están El moviendo. departamento de investigación me dice eso. O sea, incluso saben de gente que escribe sobre estas cosas que son firmas reconocidas. Para que no se quede en el momentum con las 22 personas que tenemos aquí y con las 40 que había la vez anterior, sino que trasciende, que quede una permanencia de todo aquello. Gracias, Sosa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, allá abajo hay vino, jugo y yo creo que... Y baño. ¡Ah, cerveza! ¿Qué es ¡No! Ok, no, la palabra... La pregunta acá. A mí me gustaría decir que en los 90, finales de los 90, todavía yo vivía en Atomayor. Yo soy de Atomayor, algunos lo saben. Y yo entiendo que el rock se escucha, podríamos decir que todo el país, porque la gente, a veces hasta ustedes mismos, algunos de los que son defensores a la tabla del rock, que son rockerísimos, algunos a veces no enfatizan en eso. Yo soy amante, yo soy músico y amante prácticamente de toda la música buena. Yo no me etiqueto como rockero. O sea, yo soy, excepto del pop y reggaetón. Después todo. Tiene sus cosas. Ajá, sí. Entonces, pero yo escucho rock. Y en los finales de los 90, antes de yo venirme a vivir a Santo Domingo, allá había un grupo, éramos un grupo de muchachos que conocíamos a través de la nota diferente que ustedes no mencionaron. La X, y luego llegó la cadena espacial, ¿no? Y así, o sea, son muchas. Sí, y nosotros éramos fieles de varios programas. Nosotros, por ejemplo, el programa de las 5 de la nota diferente, nos cambiábamos para la X y así
definitivamente. Y ya para terminar, yo no sé si ustedes saben que Toque Profundo fue a Atomayor, por ahí como entre el 98, 99, algo así, y todavía no estaba la extensión de la UAS en Atomayor, y lo llevaron a la calle, al parque, y Toque Profundo lo llenó al parque. O sea que tal vez la gente cree, que Santo Domingo, Santiago, no, en Atomayor, escuchábamos rock y llenamos el parque. Buenísimo. Pues para cerrar un par de informaciones, lo primero, Ambiori trajo unas cuantas ejemplares de Radioactiva. Yo hice mi Capuino Trabajo en TV. Me toca, ¿no? Yo parte y reparte, coge la mejor parte. Bueno, pueden tomar unas. Espérate. Segundo, la cuarta y última sesión de esta primera temporada de la Lectura de la Yarda será en el mes de agosto. Manténganse atentos a nuestras redes, tanto las del Centro Cultural Banreservas como las del Arañazo, el Aranazo CL en Instagram, en Facebook y en Twitter. Igual también Vaina Culturales y Centro Cultural BR. Viene con conciertico, estamos preparando una sorpresa, no voy a dar más detalles. Lo próximo es, pero va a ser en agosto. O sea, que con esta cerramos julio, con esta de hoy. Lo próximo es que los invitamos a que la conversación continúe allá abajo con material bebible. Y gracias a todas y a todos por venir. Material bebible. Y nos vemos allá abajo. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por esta tercera Lectura de la Yarda.